Historia real. Chile 1970-1990. El gobierno militar. Primero restableció el orden público. Hermógenes Pérez de Arce, abogado, periodista, diputado 1973. Que estaba completamente perdido en el periodo anárquico de la Unidad Popular. Yo diría el primero, la seguridad. Ricardo Martínez, coronel en retiro del Ejército. Que era el más importante de todo, o sea, sin seguridad no hay Estado de Derecho. Así de simple. Ni en esa época, ni hoy día. Sin seguridad no hay Estado de Derecho. Lo primero, creo yo, es la decisión que tomaron de intervenir el 11 de septiembre, por supuesto. Guillermo Garín, general, vicecomandante en jefe del Ejército. Reconstruir el país y restaurar las instituciones que estaban totalmente, desintegradas. Yo diría, en primer lugar, la apertura comercial. Carlos Cáceres, economista, ministro del Interior 83-84 y Hacienda 88-90. Para mí fue un elemento fundamental el haber tomado esa decisión en el sentido de generar eficiencia en el sistema productivo chileno. Para mí, una medida muy importante. Segundo, creó las bases de una economía libre, para lo cual hubo que privatizar, devolver a los privados todo lo que se había tomado ilícitamente en la Unidad Popular, y después un proceso de privatización de empresas que se usó para disminuir la deuda externa. Yo recuerdo la declaración de principios que, en resumen, orientaba lo que iba a ser la Constitución de 1980. Es bien interesante conocer eso, que los chilenos conocieran esa declaración de principios del gobierno militar. El haber generado una nueva institucionalidad, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Creo que haber elaborado la Constitución Política del año 1980, fundamentada en principios y valores propios de la tradición chilena, y luego estableciendo un sistema que posibilitaba el ejercicio de la responsabilidad individual. Y además el planteamiento de la democracia no simplemente como el sistema que permite a la población votar cada cierto periodo de tiempo, sino además una democracia en el sentido que la persona tome decisiones en todas las áreas en las cuales ella puede tener responsabilidad. Creo que esa doble dimensión de la democracia señalada con claridad en la Constitución Política del año 1980 para mí sería un segundo elemento muy importante del gobierno militar. El segundo era la reactivación de la economía y el tercero era la redacción de una propuesta de nueva constitución. La constitución del año 80 está considerada no por nosotros, no por los chilenos, por el mundo, como una de las 5 mejores constituciones que hay. Y eso de que Miguel Pinochet dejó atrás es puras mentiras de los políticos. Y lo que ocurre, ahí donde aparecen los famosos 2/3. ¿Por qué obliga la Constitución a tener 2/3? Porque siempre, en cualquier gobierno, van a haber mayorías circunstanciales. Puede que este gobierno le tocó esta mayoría circunstancial, el próximo gobierno le toque una distinta, de signo distinto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los famosos 2/3? Los obliga a ponerse de acuerdo. Esa es la razón de los 2/3. No tiene otra. Por lo tanto, si eliminan el Senado hoy día y eliminan el tema de los 2/3, Chile se va a transformar en una dictadura. Y lo tercero, en el aspecto social, disminuir el tamaño del Estado, que era muy importante para que la economía chilena creciera más. Y por eso el último año en que estuvo Pinochet en el poder la economía chilena creció el 10%,
y fue la que más creció en América Latina, y ya desde ese momento Chile empezó a pasar al primer lugar de América Latina en todos los aspectos, en los aspectos económicos, sociales, humanos, políticos, y por eso hemos tenido lo que llaman los 30 mejores años de la historia de Chile, que fueron a partir del año 85 para adelante. Efectivamente, los mejores años de la historia de Chile en términos de crecimiento económico, bienestar material, paz social y tranquilidad política. Si aquí la tranquilidad política se perdió cuando los revolucionarios hicieron la revolución, que es lo que saben hacer, que se hizo a partir del 15 de octubre de 2019. Entonces, los principales aspectos fueron eso. En lo económico, en lo social, me refiero a entregarle a la gente mucho más posibilidades de elegir, que eso es lo que... Por eso había posibilidad de elegir en la educación, en la salud, en la previsión, bueno, y en todo lo demás. Libertad de elegir. Y políticamente se creó un sistema muy sólido, que después se ha debilitado por las reformas que le han hecho. Entonces aparecieron centenares o decenas de partidos, y eso desvirtuó la calidad del poder legislativo, y ahí entraron una serie de personajes raros que todo el mundo coincide ahora en que es el peor Congreso que hemos tenido en la historia. Entonces, ese ordenamiento lo produjo el modelo del gobierno militar, modelo político que era muy bueno. La buena elección de los colaboradores del gobierno militar, de los profesionales civiles que se incorporan con patriotismo al gobierno militar. Yo los recuerdo ya, hay algunos que cuando yo estaba de jefe de la Casa Militar me relacioné mucho con ellos, y cuando estuve también en lo que se llamaba el Estado Mayor Presidencial me relacioné mucho con ellos y los conocí de cerca. Pero la mejor gente de Chile, lo que integraron los ministerios, que posteriormente en las modificaciones que hubo que hacer en la estructura del gobierno, se integraron a las comisiones legislativas que manejaba la Junta de Gobierno en ese momento, con asesores que se incorporan en ello, y al mismo tiempo aquellos que estaban en los ministerios que trabajaban en una armonía notable. Las mejores leyes eran hechas por todos esa gente tan bien preparada. La entrega del poder. Normalmente las Fuerzas Armadas, cuando toman el poder, no entregan el poder. Las Fuerzas Armadas o las echan del poder o abandonan el poder. En el caso de Chile, entregaron el poder. Y creo que esa es otra característica que identifica al gobierno de las Fuerzas Armadas chilenas, a mi juicio, en forma muy clara, como también la apertura y también la consolidación institucional. Que se diga que Augusto Pinochet fue dictador, en realidad no es errado, porque fue una persona que tuvo facultades extraordinarias. La voz dictador viene del derecho romano, del Imperio Romano, en que en periodos de emergencia se le daban atribuciones extraordinarias a un gobernante y se le llamaba dictador para restablecer situaciones de normalidad que se habían perdido. Y en eso, en el hecho en Chile, hubo un dictador que tuvo facultades extraordinarias y que solucionó los problemas principales del país. Así que a mí, en ese sentido, el hecho de que lo llamen dictadura no me produce rechazo, salvo que a partir del 11 de marzo de 1981 no fue dictadura porque fue un presidente constitucional que tenía facultades extraordinarias todavía hasta 1990, y si hubiera seguido después en 1990 ahí habría sido plenamente democrático. Pero entre el 81 y el 90 fue un presidente constitucional con facultades extraordinarias y elegido por el pueblo, y ahí yo no estoy de acuerdo en que se le llame dictador por ese periodo. El presidente de la Corte Suprema, señor Enrique Urrutia Manzano, procede en estos instantes a colocarle al general Augusto Pinochet la banda presidencial que lo designa y lo inviste como jefe de Estado.
Ahora, de acuerdo con el pronunciamiento que se publicó en octubre del 73, tendríamos que decir en la revista de Derecho y Jurisprudencia que por iniciativa del principal jurista demócrata cristiano debería denominarse dictador legítimo de Chile, porque la doctrina que sentó don Alejandro Silva Bascuñán era que era un gobierno legítimo. Así que fue una dictadura legítima. Yo creo que entiende que los dictadores se caracterizan por no entregar nunca el poder. Creo que esa es la característica más clara de los dictadores. En el caso del presidente Pinochet, entregó el poder, cumplió el compromiso de restablecer una plenitud democrática al término del gobierno militar, luego hubo un periodo de transición, y por lo tanto yo no lo calificaría, entiende, de un dictador. Además que operó con una Corte Suprema, operó con una Junta de Gobierno que hizo las tareas de un Congreso Nacional, y por lo tanto hubo legislaciones que fueron posibles dentro de las comisiones legislativas, analizar su contenido, ver cuál era el sentido que tenía cada legislación, y por lo tanto yo no me quedo, entiende, con este concepto de la dictadura del presidente Pinochet. Los dictadores, cuando se toman el poder, no lo entregan jamás hasta que se muere. Ejemplos, Fidel Castro. Ejemplo, Raúl Castro. Ejemplo, Lenin. Entonces, tenemos en el mundo muchos ejemplos. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo la Junta de Gobierno? Se fijó un itinerario. Dijo, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto, que concluye el año 80, ¿no es cierto?, con la aprobación de la Constitución, que, ojo, se plebiscitó. Total nacional. Votos sí, 3.943.068. Votos no, 1.729.018. Nulos, 165.855. Y en esa Constitución queda establecido que iba a haber un plebiscito que se hizo, y si ese plebiscito lo perdía el general Pinochet, iba a quedarse 8 años más y entregaba el poder. Entonces, que alguien me diga, por favor, ¿qué dictador ha entregado voluntariamente el poder en el mundo? No existe. Por lo tanto, ¿de qué dictador me están hablando? El general Pinochet fue un gobernante autoritario que es distinto. Pero dictador, jamás. Recordemos que la Unión Soviética y su radio Moscú le dedicaba 6 horas a Chile para transmitir contra el gobierno militar, con gente obviamente exiliados de Chile que trabajaban en la obra. No les importaba nada hacerle daño a su país, a Chile, porque su ideología es así, ¿no es cierto? No, y le daban duro, y por supuesto eso era escuchado en el resto del mundo. Entonces, una de las formas de desprestigiarlo es un dictador, porque la gente asimila la palabra dictador como aquel tirano que se come una guagua todos los días, una cosa así, que efectivamente es un sátrapa que explota a la gente, que los persigue y todo, por sus ideas y todo. Bueno, y por otro lado, otros sectores que son políticos, nada más que políticos, yo casi no quiero insultar a los políticos, pero que son políticos y que no pueden perdonar que un gobierno militar, ¿no?, haya tenido el éxito que tuvo el gobierno militar. ¿No? Éxito que no lo podría haber tenido ningún gobierno, ni siquiera de todos los que posteriormente siguieron al gobierno militar. Hemos visto cómo ha decaído el manejo del gobierno en los gobiernos políticos. Son otras condiciones, reconozco, pero eso no lo perdonan algunos políticos de profesión que se mantienen ahí en la medianía, pero que no pueden reconocer jamás el éxito porque se les termina su trabajo, su pega. Si se pregunta si Pinochet mandó matar a alguien, hay que responder que no,
porque nunca se ha podido probar eso. El único juicio contra él que fue manejado por el actual diputado o ex diputado comunista Hugo Gutiérrez, de principio a fin, terminó en que él fue no condenado tampoco, sino que procesado como encubridor de delitos cometidos por la comitiva del general Arellano, delitos a los cuales Pinochet era absolutamente ajeno, y el propio Arellano era ajeno, si fue gente de la comitiva que actuó por su cuenta. Entonces, en el único proceso que hubo contra él, terminó desaforado del Senado por haber sido encubridor de hechos en los cuales la verdad es que no tenía nada que ver, porque fue un tinglado que fue armado políticamente eso. Pero en los casos de los demás que llaman crímenes de Pinochet, había un elemento más o menos común a casi todos ellos, en que todos ellos intervino un personaje que era Michael Vernon Townley, que era de nacionalidad norteamericana y al cual Pinochet nunca conoció. Yo conocí, creo que íntimamente al presidente Pinochet, hablé muchas veces con él de valores y creo que el presidente Pinochet era un profundo católico. Había sido educado en el Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso, donde yo también, muchos años más tarde, recibí mi educación primaria y secundaria. Allí fue compañero del almirante Merino en el Colegio de los Padres Franceses. Posteriormente el almirante Merino se fue a los Padres Franceses de Viña, pero eran más o menos de la misma generación. Así que cuando usted me formula esa pregunta, si él ordenó matar o mató, yo le digo categóricamente no. Porque creo que había un respeto a la dignidad del ser humano que nace de esta actitud y de este pensamiento profundamente católico que lo movía en cada una de sus actitudes. Y de hecho hay una publicación muy interesante que salió en el diario de La Nación cuando estaba en poder de la izquierda, de un diálogo entre Contreras y Townley, en que Townley le dice a Contreras que es muy grave que no le haya dado a conocer nunca al presidente de la República la participación de ellos en el atentado al Letelier. Pues le dijo, esas son las cosas que no se le pueden ocultar al gobernante. Eso le dijo Townley a Contreras, publicado por un diario controlado por la izquierda, La Nación. El general Pinochet, que lo tratan de asesino y un montón de cosas, yo creo que lo que menos tiene el general Pinochet de asesino, en primer lugar. Yo nunca lo escuché, ojo, a mí me tocó 5 años trabajar muy cercano con él, así que lo conocí bastante. Él nunca mandó a matar a nadie, jamás. Segundo, él nunca mató a nadie. Y tercero, el general Contreras, primero, que era el director de la DINA, se iba a la casa del general Pinochet y de ahí lo acompañaba hasta La Moneda y le informaba lo que había sucedido durante la noche en el país. Pero no creo que el general Contreras le haya dicho al general Pinochet, anoche matamos a fulano, sutano y merengano. No lo creo, porque el general Pinochet no se lo hubiera aceptado. Así que era un demócrata, aunque a la gente no le guste, que lo único que él hizo durante toda su vida es luchar por Chile. Y ahí tenemos el mejor ejemplo de lo que es un patriota. ¿Cómo le gustaría que lo recordara nuestra juventud? Mire, uno, que quiero mucho a Chile, a mi país lo quiero mucho, siempre lo he dicho. Yo estoy bajo mi país, no sobre él. Y el recuerdo que puedo tener, que digan que fue un hombre que trabajé por su patria y luché por su patria. Eso es todo. Mi general era una persona autoritaria. En la vida, digamos, diaria, con todos sus asesores y con toda la gente, con la gente más modesta que recibía a veces en sus horas de audiencia. Era extraordinariamente afable,
muy agradable estar con él, con una facilidad increíble para entender a la gente. Había un ministro, si mal no recuerdo, fue don Sergio de Castro, creo que fue, que decía que Miguel tenía una capacidad extraordinaria para entender cualquier tema. Con 3 palabras ya sabían para dónde iban las personas. Una perspicacia notable, una paciencia increíble. Le inventaba sobrenombres a todo el que se le cruzara enfrente, y en sus declaraciones gustaba responder con sátiras, sobre todo cuando se trataba de preguntas de temas que le incomodaban. General, insisten en que el ejército debería hacer un gesto, hablan de un gesto. ¿Usted cree ¿Qué es lo que llama gesto usted? Una morisqueta. Porque no sé qué gesto le hace el ejército. Un gesto tal vez como... Tomar los presos a ellos. Un buen gesto sería ese, pero no lo vamos a hacer. Llegaba a las 7, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, a trabajar. No paraban todo el día. A las 7 de la tarde todavía estaba recibiendo gente. La capacidad de trabajo notable. Y a todos los atendía, los escuchaba en lo posible, daba soluciones a los problemas que podían traer o a las ideas que querían aportar. Yo trabajé directamente con él, como jefe de la Casa Militar. Era prácticamente el primer asesor que recibía todas las mañanas. Y me dijeron, ya llegaba con el diario leído, con la información para mí era terrible porque tenía que estar preparado como él para poder seguir. Y lo otro que tenía extraordinario era la memoria, una memoria pero tremenda. Y era tan peligroso, esto también resulta anecdótico, porque todos los que íbamos a conversar con él teníamos que prepararnos muy bien, porque lo que le decía un asesor en el cual tenía confianza, él lo tomaba como una verdad y lo usaba. De modo que había que estar preparado para trabajar con mi general. Libertad y seguridad durante el gobierno militar sí hubo. De ambas cosas hubo más que las que tenemos hoy, que tenemos, se supone, plena libertad. Pero en el gobierno militar no estábamos amenazados por la delincuencia, ni el narcotráfico como lo estamos hoy. En ese sentido ha sido una gran limitación a la libertad de los chilenos, porque le tememos a la delincuencia. La persona que se sube a un auto puede ser objeto del robo de su auto con una alta probabilidad. La persona que va por la calle puede ser objeto de un asalto con alta probabilidad. En el gobierno militar eso no existía. ¿Por qué? Porque no había esta puerta giratoria de los delincuentes. Porque actualmente uno lee en los diarios que detienen a un delincuente y tenía varias órdenes de aprehensión y nadie lo había tomado preso. El gobierno militar no permitía eso. E incluso en las poblaciones donde se decía que habitaban delincuentes, había regimientos que entraban a la población de madrugada y sin atropellar ningún derecho humano, reunían a los hombres de la población y chequeaban sus antecedentes, y los que tenían órdenes de aprehensión eran aprehendidos. Entonces los delincuentes no estaban en la calle y por lo tanto las calles eran mucho más seguras. Y de ahí la buena votación que obtienen los que son fieles al legado del gobierno militar en los sectores populares, porque las personas de mayor edad recuerdan que en ese tiempo vivían con mucho más tranquilidad de la que viven hoy. En materia de libertad y en materia de seguridad yo creo que de todas maneras. Yo no tengo duda de que imperó el valor de la libertad durante el gobierno militar. Había libertad de expresión, había libertad de movimiento, no había la libertad política, en el sentido de formar partidos políticos y llamar a un proceso de votación cada cierto periodo de tiempo. Pero se condujo todo para que en el momento que las Fuerzas Armadas entendieron que se había cumplido el compromiso de restablecer la democracia, comenzara a imperar una democracia con todas las de la ley como la que estamos viviendo en el día de hoy. Por lo tanto, yo estimo, entiendes, que el valor de la libertad se mantuvo de forma realmente muy importante, excepto en lo que se refería a la libertad política. Hay mucha gente que dice de que durante el gobierno militar no existía libertad. Entonces a mí me gustaría conversar con esa gente porque yo lo viví completo y había libertad absoluta.
la gente podía hacer lo que quería. Podía andar en la calle, podía salir del país, podían ingresar al país. Si lo único que no tenían libertad eran los terroristas, po. Y esos son los que se quejan, po. Si es obvio que no tenían libertad. Si esta cosa de la gente izquierda es muy curiosa. Si uno empieza a mirar en el mundo, ¿quiénes son los que levantan muros para que la gente no se les vaya? Los comunistas, po. La extrema izquierda. No veo a ningún otro país desarrollado o en vía de desarrollo de que levante muros, y que no sea de extrema izquierda, que levante muros para que la gente no se les vaya. ¿Por qué han arrancado 6 millones de venezolanos de Venezuela? Por lo prodigioso que es el gobierno, porque les da todos los derechos sociales que dice que les va a dar y que están tratando de embaucar a los chilenos ahora, estos ignorantes de extrema izquierda de la Convención Constitucional. Mira, desde el punto de vista de la seguridad no cabe la menor duda. Los delincuentes no tenían los niveles que hoy han alcanzado, ¿no es cierto? Y las policías eran súper eficientes. Y en cuanto a la libertad, sí que se vivía también en libertad. La masa ciudadana vivía en la libertad, primero porque tenía seguridad, y segundo, el gobierno restringía algunas libertades que eran propias de la Constitución política, pero cuando había emergencia, y por supuesto, para la reconstrucción de todas las instituciones del país, la reconstrucción material del país, también estaba restringida la libertad política, en el sentido que los partidos políticos no podían funcionar todavía. Bueno, el crecimiento de Chile fue paulatino. Primero estuvo lo que se llamó el famoso ladrillo, ¿no es cierto? Donde estaba gran parte de los Chicago Boys, y donde le expusieron al general Pinochet de cuál era la política económica más adecuada para sacar con mayor rapidez y celeridad adelante el país. Y el general Pinochet lo aceptó. Por lo tanto, ahí donde empieza a nacer los primeros atisbos de lo que hoy es el libre mercado. Y eso lo tienen básicamente todos los países que no son de izquierda. ¿Por qué? Porque el libre mercado permite a las personas desarrollarse, y como su nombre lo indica, de forma libre y espontánea. ¿Quién es el mercado? El mercado somos todos. Yo, tú y cualquier persona que se juntan y sin que nadie les diga, ni siquiera el gobierno, pueden transar un bien o un servicio y ponerse de acuerdo en cuánto cobrar. Eso en un Estado comunista no sucede. Por lo tanto, eso fue lo que ayudó enormemente al gobierno a salir adelante y tener las tasas de crecimiento con que se encontró los presidentes civiles cuando llegaron en el año 90 al gobierno. Y ojo, todos los índices humanos, todos, el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros los bajó. Bajó la pobreza, bajó la desnutrición, bajó el índice de Gini, que es el que mide todos estos problemas. Por lo tanto, el gobierno militar en el aspecto económico y en el aspecto social y en el aspecto político fue un éxito. Yo creo fundamentalmente a la política económica. Una política económica que estaba orientada a generar crecimiento, fundado, como lo comentábamos recién, en el principio de las ventajas competitivas del país. Se decretó, ¿no es cierto?, esta libertad de emprendimiento, esta libertad de empresa. Y fue la creatividad individual que no tiene límite, ¿no? Y por eso los países progresan, porque van creando sucesivamente y siempre generando, ¿no es cierto?, mayores eficiencias a los aparatos productivos, y creo que ese es el gran ingrediente que permitió que Chile creciera a tasas realmente insospechadas, sin perjuicio de reconocer que hubo momentos complejos. La crisis, por ejemplo, del año 1982-83
cuando uno le consulta, bueno, dame algunas razones de por qué la economía chilena entró en crisis, bueno, básicamente la razón es una de carácter externo, porque en Estados Unidos se había generado un proceso de inflación muy alto. La tasa de inflación en Estados Unidos en el año 79-80 había llegado a tasas muy cercanas al 20%. Asume un nuevo presidente de la Reserva Federal, el señor Paul Volcker, que lamentablemente acaba de fallecer, y él decide que la única manera, que está ocurriendo hoy día en Chile, de reducir la tasa de inflación es subir la tasa de interés. Un país endeudado como estaba Chile, ya sea que había recibido muchos de los petrodólares que habían emergido como consecuencia del alza del precio del petróleo en el año 1974, afectó evidentemente a la economía chilena. Y además otro punto importante, y ahí cometimos nosotros un error, de no haber actualizado la legislación financiera una vez que se abrió el mercado de capitales. Se mantuvo la legislación financiera prevaleciente el año 1937, cuando los créditos se otorgaban solamente de gobierno a gobierno. Cuando se abre la economía chilena en el año 73-74, llegan los capitales y comienzan a darle crédito, primero, ¿no es cierto?, a la banca en forma individual y luego a las empresas, y la legislación financiera no cambia. Creo que allí hubo un error de no haber actualizado la legislación financiera, unido a esta cosa externa, generó esta recesión económica muy importante en el año 1983. Y ahí el país salió, a mi juicio, en forma bastante airosa. Se pudo renegociar la deuda externa. El resto de los países latinoamericanos, y yo como ministro de Hacienda recibía muchos llamados telefónicos de hacer una especie de cartel de los países endeudados para no pagar la deuda. Nos opusimos, entiende, tenazmente eso, porque para nosotros era muy importante la credibilidad en el mundo financiero. Y creo que eso nos ayudó a establecer una confianza en el mundo financiero internacional. No solamente reestructuramos la deuda, sino que además nos entregaron un crédito adicional para el efecto de generar nuevamente las condiciones para el crecimiento de la economía. Creo, entiendes, que el crecimiento obedeció a una política económica que tuvo como visión y tuvo como propósito el crecimiento de la economía. Y se adecuaron todos los instrumentos de política económica, monetarios, fiscales, de comercio exterior, tipo de cambio, tasa de interés. Todos los instrumentos se colocaron en la dirección de alimentar el crecimiento de la economía, fundamentado en la libre empresa. La imagen que comenzaba a proyectar el gobierno de Pinochet mostraba un Chile en crecimiento. No se hablaría más de un país subdesarrollado, sino en vías de desarrollo. El sistema económico del gobierno fue tan exitoso que incluso con la llegada de la democracia, los gobiernos de la concertación lo ocuparon de base para su política fiscal y económica. En 1978 tuvimos una guerra inminente y la guerra se iba a iniciar por parte de Argentina y iba a atacar. Y el gobierno, y encabezado por Pinochet, se dispuso a la guerra. Y la Armada tenía la orden de disparar al primer barco argentino que entrara en aguas nacionales. Ahora, yo eso lo supe muy bien en el día más crítico de todos, que fue el sábado 22 de diciembre de 1978, en que Argentina iba a atacar territorio chileno, se suponía que por mar, aire y tierra. Y la Armada Argentina, ese sábado, yo estaba en el diario de La Segunda, del cual era director, repentinamente enfiló proa al norte y se retiró del escenario bélico. Y ahí empezó a aceptar la intervención del Papa como mediador, pero ese día se iba a iniciar la guerra y Argentina dio media vuelta y se marchó. El gobierno de Chile se comportó en tal forma de prudencia, no alardear de más, de no comentar, sino que actuar con prudencia precisamente para no provocar un estado de angustia en el país. Y comenzó esta faena terrible, una faena de misiles, llámese Exocet, Zika, en los pasillos. Tuvimos todo lo que necesitamos ese año, nadie puede reclamar de que no haya habido munición, de que no haya habido petróleo, todo lo que se necesitó se tuvo. Si el general Pinochet evitó una guerra, no, yo diría que evitó dos guerras. Lo que pasa es que la que más se sabe es la famosa guerra con Argentina,
Argentina tenía un plan que se llamaba Yunque Martillo. Iba a golpear primero a Chile y después iba a tomarse las islas Falkland, que ellos le dicen Malvinas, que entre paréntesis nunca ha sido habitada por ningún argentino, nunca. Entonces, ¿qué es lo que pensaron las autoridades argentinas? Dijeron, si nos vamos primero contra Chile, nos va a contestar al tiro. Así que mejor vámonos primero contra las Falkland, porque Inglaterra está a 12.000 millas de distancia, y una vez que ganemos, el pueblo va a estar feliz y toda la cuestión, y ahí nos tiramos contra Chile. Pero ¿cuál fue el problema? Ese es el problema que tienen todos los que no saben de estrategia. No estudiaron bien quién era el comandante en jefe de las tropas inglesas. Y el comandante, porque eso es lo que hay que estudiar. No hay que estudiar cuántos carros, cuántos cohetes y cuánto de esto tiene uno u otro bando. Hay que estudiar quién los manda, cuál es la decisión. Un comandante en jefe tiene dos cosas, los medios y la decisión de usarlos. Y ese comandante en jefe se llamaba Margaret Thatcher. Tenía los medios y la decisión para hacerlo y lo hizo. Por lo tanto, ese fue el primer tema de que quedó Pinochet, porque inmediatamente desplegó todas las tropas en la frontera y los argentinos ni se aparecieron. General Videla le mandó N emisarios a conversar con él. Y él nunca varió en el mismo discurso. Yo, desde joven, he sido partidario de la hermandad con Argentina. No vamos a esperar 100 años, le decía, vamos a pelear 100 años. ¿Por qué? Yo eso se lo atribuyo a un solo hombre, Arturo Prat. Porque Arturo Prat inculcó en los chilenos el lema vencer o morir. Y yo creo que los argentinos tomaron conciencia de que ellos tenían una enorme superioridad en todo sentido en la guerra, pero que los chilenos iban a morir. Y por lo tanto muchos argentinos iban a morir. Entonces cuando vieron que el día en que ellos atacaban, Chile iba a responder con todo, decidieron no hacer la guerra y se volvieron al norte y aceptar la mediación papal. Y eso se lo atribuyo a la firmeza de Pinochet, que no cedió nunca 1 milímetro de territorio. No hubo pedacitos más, pedacitos menos, como bajo Elwin. Así que fue mérito exclusivo, yo creo, de la personalidad y de la decisión y el coraje de Pinochet. Cuando viene la intervención del Papa Juan Pablo II, quien designa al cardenal Zamoré, por eso que en Osorno el paso hacia Argentina se llama cardenal Zamoré, y ante sus buenos oficios logra nuevamente evitar una guerra. Y una cosa que es súper importante y que la gente normalmente tiene una idea equivocada, o dos, mejor dicho. Primero, los que menos quieren que se produzca una guerra son los militares, porque los militares saben lo que significa una guerra, saben el desastre económico y social para un país. Por lo tanto, los militares siempre van a tratar de evitar una guerra. Y lo segundo, que hay mucha gente que dice, bueno, si en 100 años no tenemos guerra, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas? A esa gente yo le quiero decir que gracias que hay Fuerzas Armadas entrenadas, eficientes, flexibles y con la mejor tecnología, no hemos tenido guerra, porque nuestros vecinos no se atreven con el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea chilena, por lo bien equipadas, entrenadas y armadas. No tengo duda de que el presidente Pinochet evitó la guerra. Creo que la situación con Argentina llegó a un momento extremadamente crítico. Uno lee, digamos, los libros de Tito Videla, los libros de Patricia Arancibia, que más o menos comentan estas situaciones que se produjeron en la relación con Argentina y los momentos claves en que prácticamente, si no es por un surgimiento de un mal tiempo que obligó a retroceder a la escuadra argentina, habríamos llegado sin lugar a dudas a un conflicto bélico que el presidente Pinochet nunca quiso. Yo creo que en él estaba esta idea de la paz como un ingrediente fundamental y como una herencia fundamental de su gobierno para que el país pudiera progresar en forma sostenida. Y allí también, a mi juicio, dos personas que jugaron un rol muy importante
fue sin lugar a dudas el ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Cubillo, de recordada memoria, y un general de ejército muy apreciado, también de recordada memoria, el general Ernesto Videla. Creo que unido también al equipo, la cual también lo integró el abogado internacionalista Francisco Rego, creo que hay un grupo de personas que alimentadas, ¿no es cierto?, con argumentos técnicos vinculados al tema limítrofe, se asociaron a la voluntad real del presidente Pinochet de llegar a un acuerdo con Argentina para efecto de evitar una situación de guerra que sin lugar a duda habría sido desastrosa para los dos países. Cuando vino el fallo de la reina, se produjo en la frontera con nosotros una cantidad enorme de hechos que, si hubiéramos actuado en forma precipitada, habría traído como consecuencia que podía haber un conflicto. Ahora, hubo muchos momentos que yo veía que venía el conflicto encima, pero si yo alteraba el problema, lo agitaba por el lado mío, podía traer consecuencias insoslayables, consecuencias enormes, que iban a ser prácticamente consecuencias de una guerra, un conflicto. Y eso es lo que trataba de evitar. Porque yo que estudiaba la guerra, he vivido mi vida entera estudiando la guerra, sé lo que significa una guerra, sé la muerte, sé los destrozos. En la guerra no hay vencedores ni vencidos en esta guerra. Obviamente que condujo al país, a Chile, en esos momentos. No cabe la menor duda que los miembros de la Junta, todas las otras instituciones colaboraron en términos, incluso estando a veces en desacuerdo, pero como estaban imbuidos de este patriotismo enorme que es por la formación, que el militar no puede ser sino un gran patriota, si no, no sirve. Entonces estos al unísono enfrentaron todos ellos y evitaron la guerra. Así que, pero no cabe la menor duda que la capacidad del líder es uno de los factores que analiza el enemigo, el potencial enemigo. Y sabían que se encontraba con la voluntad de estos 4 comandantes en jefe, y especialmente el presidente de la República, era muy complicado meterse en un conflicto armado. Y muchas veces, señores, tuve que soportar la tensión de ver cómo la República Hermana de Argentina efectuaba ejercicios, acciones de guerra hasta la línea de frontera. Y ahí fue cuando en esa oportunidad le manifesté al señor presidente Videla que mientras hicieran ejercicios hasta la frontera no había problema. Pero ahí se pasaba la línea de frontera. Ahí se pasaba. Yo recuerdo un discurso que él hizo en Puerto Montt cuando estábamos en el conflicto con nuestros amigos del este, nuestros amigos argentinos. Un discurso en que le dice, en resumen, al presidente Videla, me acuerdo, presidente, me parece, las palabras exactas no las recuerdo, por supuesto, pero recuerdo haber leído el discurso, en donde le dice, presidente Videla o general Videla, nosotros estamos a la cabeza de nuestros países y si vamos a una guerra, posiblemente ustedes que tienen más potencial militar, les vaya muy bien. Y a nosotros puede que nos vaya mal. Pero esto va a ser una guerra eterna, esto va a ser para siempre, porque estamos destinados a ser limítrofes siempre. Y en consecuencia, el daño que le podemos provocar a nuestros países es inconmensurable. Es un discurso de gran nivel, una cosa notable. Nadie lo ha destacado. ¿Ah? Claro que es cierto. El problema estaba en que el general Videla, a diferencia del gobierno chileno encabezado por el presidente Pinochet, tenían una persona. En cambio, llegaban a Argentina, ellos tenían que informar a la Junta y la Junta tenía otras ideas. La Junta Argentina. A mí en una oportunidad, como fue casi una broma, me convidaron a almorzar a un barco de la Armada y el comandante me dijo que ellos tenían un arma secreta y yo le pregunté dónde estaba el arma secreta
Me dijo, voy a mostrársela. Y entonces desembarcamos en el malecón de la Armada y empezamos a caminar hacia una bodega que había al final, a la orilla del mar. Y yo pensaba, ¿cómo el arma secreta estará guardada ahí? Y no, era que me pidió que me volviera y mirara todos los barcos que estaban acoderados. Me hizo, ese es el arma secreta. Y estaba en todas las toldillas, se llama, no sé cómo se llama, el puente de mando. Un letrero en madera, pero con letras de bronce, muy bien pulidas, que brillaban al sol y grande, y decía, vencer o morir en todos los barcos. Yo creo que eso nos salvó de la guerra con Argentina. A finales del gobierno militar sí, no en la magnitud de la corrupción que empezaron los políticos, y sin el afán de tratar de minimizar estos actos, los actos de corrupción siempre deben ser castigados, vengan de donde vengan. Y eso es súper importante, pero fueron los menos. Yo creo que sí, yo creo que entiende que la corrupción siempre existe, ¿eh? Y yo creo que la manera, entiende a mi juicio, de reducir los niveles de corrupción está en lo que yo califico la norma impersonal. La norma igual para todos. Le comentaba en una respuesta a una pregunta anterior el caso de los aranceles. Piense usted cómo se abría la corrupción cuando había estas 5.200 posiciones de aranceles distintas, en que un empresario X golpeaba a la puerta del Ministerio de Economía y le decía, por favor, ¿por qué no me da este arancel? Y nos vamos miti, cuarta, en fin, nos manejamos después cómo va a ser el tema de las ganancias. Cuando hay una sola norma, se acabó. ¿Cómo va usted a interferir ante cualquier ministerio si la única respuesta del ministro que le puede decir, aténgase a la regla del juego? La regla del juego es el arancel del 35, del 30, del 15 o del 2, que es el día de hoy. Pero, cuando hay una tasa de impuestos igual para todos. Aquí en Chile había como 6 o 7 tipos de impuestos distintos. Yo creo, entiendes, que no puedo negar, yo no tengo antecedentes de hechos corruptos, pero tampoco tengo antecedentes de que no los hubo. Puede haber habido, pero creo honestamente que en la honestidad, en la transparencia de quienes ejercían tareas de gobierno, creo que la posibilidad de colocar elementos de barrera para evitar la corrupción, creo, entiendes, que allí realmente se dio un ejemplo al resto de los países. La norma impersonal debe prevalecer. Bueno, en los casos en que había corrupción y se descubría, se denunciaba, se investigaba y se castigaba. Cosas subterráneas no conocí, yo personalmente, ninguna. Todo lo contrario, hubo menos corrupción que en los gobiernos posteriores de parte del gobernante, porque después del gobierno militar, los gobiernos socialistas se esmeraron por encontrar la corrupción y le encargaron al director de Impuestos Internos socialista que investigara todas las cuentas personales de Augusto Pinochet, y él en los casi 17 años descubrió una diferencia de $544.000 que encontró que Pinochet no había justificado de dónde los había obtenido. Y esa suma después se descubrió que los gobiernos de la Concertación se la llevaban para la casa en sobres con billetes cada 2 meses. Los oficiales, en las 3 instituciones militares, no recuerdo si a Carabineros que también que seguía la misma, porque los integrantes de la Junta de Gobierno se ponían de acuerdo sobre muchas cosas. Y específicamente resolvieron en su momento, tal vez a los inicios, que los oficiales que trabajásemos en el gobierno seguíamos ganando los sueldos de nuestras instituciones, que eran por supuesto muy inferiores a los que se ganaba en la administración pública en puestos destacados. ¿Te ves? O sea, lo que Pinochet se habría llevado en casi 17 años, 16 y medio, es lo mismo que ellos se llevaban cada 2 meses hasta que los pillaron. Porque los pillaron en el gobierno de Lagos, que estuvo caído en un momento por el escándalo de los sobres con billetes. Y Elwin confesó que eso había empezado bajo su gobierno, que sus ministros le habían dicho que no les alcanzaba y empezaron a llevarse gastos reservados para la casa.
Entonces, en términos relativos, el gobierno militar fue mucho más honesto y mucho más respetuoso de no llevarse gasto público para la casa que los gobiernos que lo sucedieron. Hubo casos notables. Un oficial de la Armada, que era brillante oficial, ingeniero, era capitán de corbeta. O sea, y el pobre vivía en Valparaíso, en Viña, no sé, estaría en su casa. Pero allá estaba. Pero trabaja en Santiago como subsecretario de Minería, lo nombraron subsecretario. Y pasó a ganar, o sea, seguía ganando su sueldo de capitán de corbeta. Bien, así que se gastaba su sueldo en viajar. Bueno, pero no podía acceder porque estaban de acuerdo los miembros en que nosotros seguíamos ganando. Yo todo el tiempo, los 8 años que estuve ahí, más de 2 años, bueno, 8 años, yo ganaba el sueldo de coronel, no, y ningún centavo más y de acuerdo a nuestro reglamento de disciplina, artículo 2, el oficial se tiene que declarar siempre contento con su paga y el puesto que ocupa. Me tocó durante 5 años almorzar todos los lunes con el general Pinochet y ahí uno se da cuenta cómo era, le gustaba que le contaran copucha. Incluso un día me dice, tome el vaso, una copa. ¿Cómo lo encuentra? Es pesado, mi general, una copa pesada. Sí, me dijo, ¿y sabe por qué compré estas copas pesadas? Me dijo, para que no se les pase las ganas de seguir tomando y se les canse la mano. Ese era más o menos el carácter que él tenía. Era un hombre muy afable, era un hombre muy cercano y no conozco a alguien que le haya tenido miedo al general Pinochet o alguna cosa, no, jamás, nunca. Mire, yo el recuerdo que tengo es que él, cuando almorzábamos, que era cuando conversábamos más, él siempre nos decía a nosotros que había una cosa que nos envidiaba a los directores de diarios, que era con quienes almorzaba, que podíamos viajar. Y yo encontré simpático eso. Él consideraba que estaba como preso en Chile. Hizo viajes a otros países breves, así por días, pero eran viajes de Estado. Pero él no podía viajar. Como los directores de diarios se caracterizan por viajar mucho, ¿no? Y en viajes invitados por otros países y otros gobiernos, instituciones. Entonces conocen el mundo, ¿no? Y él decía que nos tenía mucha envidia por eso, porque nosotros podíamos viajar. Yo asumí el Ministerio del Interior como 1 semana o 2 semanas después que había sido derrotado el presidente Pinochet en el plebiscito. O sea, había una situación bastante compleja, había perdido una elección y por lo tanto los ánimos no eran los ánimos que uno habría esperado, ¿no es cierto?, si hubiese ocurrido una situación de triunfo en ese plebiscito. Y pasados algunos días fui a hablar con él y le manifesté, entiende, de que yo estaba convencido de que había que asegurar un aspecto del gobierno militar que me parecía muy importante, que el gobierno militar iba a permanecer hasta el 11 de marzo del año 1990. Se iba a cumplir en forma estricta el compromiso establecido en la Constitución de que luego de la derrota había un periodo de transición que duraba aproximadamente 1 año, 1 año y medio, y al término de ese periodo se entregaba el mando presidencial. Las Fuerzas Armadas iban a gobernar hasta el último día establecido en la Constitución Política del Estado, porque en ese momento hubo mucha presión. Había perdido la elección, que termine inmediatamente el gobierno militar. Primera condición, el gobierno militar cumple con lo establecido en la Constitución. Y después vamos a conversar sobre el tema de una eventual reforma a la Constitución. En el sentido de que, leyendo con más detalle la Constitución Política del Estado, observamos que había ciertos errores que era conveniente enmendar. En segundo lugar, se acusaba mucho de que la reforma, la votación que se había hecho el año 1980 respecto de la nueva Constitución era ilegítima,
porque en ese entonces no había registros electorales. Una acusación que podía tener cierta validez. Y en tercer lugar, personalmente me animaba al propósito de que la reforma de la Constitución no fuera un elemento que empañara la elección presidencial que venía a fines del año 1989 para efectos de entregar el poder a comienzos del año 1990. Le planteé toda esta argumentación al presidente Pinochet, quien me dio el espacio. Me dijo que entendía las inquietudes que yo le había manifestado, pero recuerdo muy bien, y aquí voy a hacer un gesto, que me dijo, pero ministro, no se olvide que tiene este espacio para llevar adelante lo que usted piensa en materia de reforma. Y dije, presidente, en la medida que yo veo que hay luz entre medio de sus dos dedos, yo me siento con alguna capacidad de maniobra para iniciar la tarea. Así fue el inicio de la reforma del año 1989, que tuvo sus ciclos. En el momento determinado, el presidente Pinochet no se manifestó muy contento con lo que habíamos avanzado en las conversaciones con el vocero de la Concertación, en ese momento que era el que iba a ser posteriormente presidente de la República, don Patricio Aylwin, con don Sergio Nofre Jarpa, que representaba a los partidos de la centro-derecha. Jaime Guzmán se aisló un poco de estas conversaciones. Pero en un momento determinado, el presidente Pinochet, por locura o cualquier persona, tuvo ciertas dudas respecto a si era conveniente o no conveniente seguir. Bueno, me llamó a su despacho presidencial y me pasó un papel en el cual yo le había redactado las distintas reformas que ya habíamos logrado un acuerdo. Y comienza el presidente y me dice, mire, esta reforma no me gusta, esta otra no me gusta, esta otra no me gusta, no me gusta, le dije, presidente. Y me dice, bueno, ¿por qué no vamos caminando a mi gabinete y seguimos conversando? Y dije, presidente, yo creo que es mejor, y los ánimos están un poquito alterados, así es preferible, ¿entiende? ¿Por qué no? Esta conversación la llevamos mañana, generamos un poco más de tranquilidad y vemos, entiende, si usted considera que esto es lo que hay que hacer. Evidentemente no le puedo colocar yo ningún obstáculo, le presento mi renuncia en el momento que usted estime conveniente, usted hace un cambio de gabinete y se produce, entiende, el camino que usted quiera seguir para entregar el mando cuando corresponde el 11 de marzo del 90. Bueno, se produjo una serie de circunstancias y consejo de gabinete, ciertas personas participaron. Al final, al día siguiente me llamó y me dice, ministro, yo le quiero reiterar mi confianza y quiero que usted siga en el cargo de ministro de Interior. Lo que también reveló, ¿no es cierto?, una actitud, a mi juicio, muy generosa, muy valiosa del presidente Pinochet, que cuando él se convencía, entiende, de que había argumentos para llevarlo, entiende, a una decisión distinta a la que él había tomado, él estaba muy dispuesto a hacer las consideraciones y entregar, ¿no es cierto?, con mucha voluntad y con mucha generosidad la confianza a la persona que él estimaba que podía llevar adelante la tarea que él tenía pensada. Nuestro ejército siempre fue muy pobre. Las dependencias de nuestros ejércitos, los regimientos pobres, qué sé yo, teníamos la costumbre, digamos, porque así nuestros superiores nos lo imponían, que cada vez que salíamos de una dependencia apagáramos la luz. Había que economizar porque la cuenta de la luz era cara. Bueno, y en La Moneda, mi general, salíamos de un lugar, yo iba siempre detrás de él y iba apagando las luces. Salía. Era anecdótico. La costumbre esa de economizar, bueno, era una cosa, un ejemplo extraordinario. Ya yo era comandante en jefe del primer cuerpo de ejército en Iquique. Entonces mi general Pinochet fue a presenciar la maniobra del cuerpo de ejército entre Arica, Iquique y la cordillera. Bueno, y yo era comandante del cuerpo, pero decidió que en vez de regresar, porque teníamos que regresar a Iquique desde Arica después de terminar las maniobras, y mi general dijo, Guillermo Bejo, vámonos en auto. A su orden, mi general, nos vamos en auto. Yo iba con él al lado, yo viajaba con él. Y me dijo, a ver, Guillermo, pasemos a comernos algo a Dolores, me dice. A él le gustaba viajar por el desierto, le gustaba el desierto. Y siempre, como había servido allá, él siempre recordaba algunas cosas, algunos lugares. Y pasamos al Pozo de Dolores,
donde efectivamente estaban los pozos que se pelearon en una batalla, la batalla de Dolores, en la Guerra del Pacífico. Estaba eso de los peruanos. Y entonces, mi general le dije yo, pero no vamos a tener que comer porque ahí no hay nada. Entonces, bueno, ordené porque me dijo un handy y empecé a llamar para que nos llevaran algo al Pozo Dolores. Y me contestó uno de mis ayudantes que estaba en Iquique. Y lograron rápidamente el regimiento de comando que estaba arriba, digamos, en el Fuerte Baquedano, mandar, mientras nosotros viajábamos de Arica y llegamos a Cuya, hacia el norte, hacia el sur, entonces coincidimos en el Pozo Dolores. ¿Y qué llevaron? Bebida, un sándwich de queso terrible, malo, pero bueno, y mi general se sentó en las cajas de bebida. Se sentó en las cajas y todos nosotros ahí parados. Y algunos buscaron piedras, qué sé yo, se sentaron con él. Y él estaba sentado. Y empezó a contarnos los detalles de la batalla de Dolores. En aquel cerro estaba la artillería que tenía sus objetivos, allá en aquel otro, así. En detalle, porque se lo sabía, pero al milímetro. Notable. Y con una sencillez que no le importó sentarse en el suelo. Fue un gran patriota. Segundo, que era un hombre muy afable, muy cercano. A mí me tocó ver en la Comandante en Jefe, donde chicas escolares de 15 y 16 años pedían una audiencia solamente para darle un abrazo y sacarse una foto con él. Entonces, eso demuestra un poco cuál era su impronta. Y lo otro, de que no se guardaba nada. El general Pinochet, si tenía que decir algo a alguien, no se lo mandaba a decir con él, sino que se lo decía de frente. Y quiero agregar una cosa más. Fue un hombre visionario. Porque lo que está pasando hoy en Chile, él lo dijo hace 20 años atrás. Lo pronosticó. Y uno lo puede buscar, están los archivos, donde él lo dice de su propia boca. Por tanto, esas eran grandes cualidades porque él sabía, él conocía muy, muy bien a los comunistas. Por eso decía lo que decía. Por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. La firmeza para mantener el timón, porque los gobernantes cuando se ven acosados por problemas cambian de rumbo. Él a veces cambió de rumbo, incluso en la crisis más difícil que fue en el año 82, 83, cambió al ministro de Hacienda, cambió al ministro del Interior, empezó a adoptar una política económica que parecía que iba a retroceder sobre la que había observado cuando nombró a Luis Escobar Cerda, que era radical, en el ministro de Hacienda. Y en ese tiempo Pinochet lo describía como juego de piernas. Y yo creo que a lo mejor le sirvió para salir del apuro. O sea, no fue del todo desacertado, pero fue el único renuncio que tuvo en materia de política económica. El año 83. Y el año 84 ya había vuelto a la normalidad y volvió Hernán Vigia al Ministerio de Hacienda y se retomó el camino de la economía libre. Así que eso le reconozco como la personalidad para mantener una política económico-social coherente y estable, pese a todas las dificultades, con estos juegos de pierna, podríamos llamar. Ese es un gran mérito. Lo segundo, haber adoptado un sistema político que es el de la Constitución del 80, que es de una democracia protegida, que a mi juicio es la que necesita Chile. Ahora está desprotegida porque tenemos un presidente que no usa sus facultades, entonces no mantiene el orden público y se ha perdido todo y se ha perdido, hasta teóricamente se podría perder la Constitución. Si es que dictan una nueva Constitución, no sabemos qué va a salir de ahí. Pero el gran mérito fue
ver un régimen político estable y establecerlo, ¿no? Y mantenerlo. Entonces, y en el sentido social, fue de permitir que la gente tuviera libertad en todo sentido, no solo en el sentido económico, también en el sentido social, y por eso podían elegir la previsión, podían elegir la educación, podían elegir la salud, y todo eso fue muy importante en el aspecto político, económico y social. El país que entregó el año 90, que era un país totalmente restaurado, reconstruido desde todo punto de vista, modernizado, absolutamente en desarrollo, con un nivel de crecimiento económico de alrededor del 10% anual, con un sector de la ciudadanía que sufrió la intervención de las Fuerzas Armadas, que fue inevitable, pero que efectivamente algunos las sintieron más que otros. Es cierto, eso así, es la historia. Pero no cabe la menor duda que el país salió del subdesarrollo y estuvo a punto de ser un país desarrollado. La carretera austral, que en este momento lleva 2.132 kilómetros construidos, con un costo total que equivale a la construcción de las 2 primeras líneas del metro, es quizás una de las obras de ingeniería más grandes de este siglo en nuestro continente. Permitió el ingreso de miles de colonos a la vida del país, unió pueblos y creó perspectivas enormes de desarrollo para la región. Había que darle un territorio a esta gente para futuro. Yo estoy hablando de 50, en 60, 100 años más. ¿Qué había que hacer? Abrir el camino hacia el sur, para lograrse esta sola carretera austral, que recuerdo que la tracé en un mapa. En honor de quien fuera su soñador y artífice, la carretera lleva hoy el nombre del presidente Augusto Pinochet. Primero que nada, el general Pinochet y la Junta de Gobierno fueron personas que les tocó vivir un episodio muy difícil y complejo en la vida de nuestro país. Y lo hicieron con ganas, lo hicieron con sabiduría, lo hicieron teniendo en cuenta siempre el bien de los chilenos. Nunca pensaron en el bien de ellos, siempre pensaron en el bien de los chilenos. Y de hecho, ellos siempre andaban preocupados de cómo estaba la gente, qué es lo que decía. Si no en vano, si ustedes se acuerdan cuando hubo el atentado al general Pinochet, 1 millón de personas marchó en la Alameda. Ya era bastante avanzado el año 73. Seguir avanzando. Seguir avanzando. Ahí está el presidente, véanlo ustedes, vivo después del siniestro ataque que sufriera del extremismo marxista que no quiere al presidente porque salvó a Chile de la garra del marxismo. Pero aquí está Pinochet, vivo y siempre cada vez más duro para hacer a Chile grande y fuerte. Adelante, por favor, sigan avanzando. Ahí está Pinochet, ese. Hoy es hora de definiciones. Los chilenos así lo entienden. Y de 10 puntos su presidente rechaza enérgicamente al terrorismo marxista leninista. Esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. Por lo tanto, eso le está demostrando lo que quería. El hecho que él haya perdido el plebiscito con un 44%, un dictador, como dicen,
Qué extraño que eso haya ocurrido. Por lo tanto, yo siempre sostengo, y lo he dicho y lo repito, la historia se va a encargar de colocar al general Pinochet y a la Junta de Gobierno y al gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile en el sitial y el lugar que se merecen una vez que pasen los años. La historia se demora más o menos entre 50 y 70 años en escribirse. Hoy día son solamente eslogan que usa la izquierda para tratar de ganarse la simpatía de nuestra juventud o adultos jóvenes, digamos, menores de 40 años, que están absolutamente deconstruidos. Le han lavado el cerebro y lo han convencido que lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. En 1975 había unos 100.000 estudiantes de educación superior en Chile. 100.000. El año 90 ya teníamos cerca de 1 millón de alumnos en las universidades y había más de 53 universidades creadas durante el gobierno militar por la modernización del sector. Eso era primordial para asegurar un desarrollo y un progreso del país. O una gran obra realizada por el gobierno militar es cómo, en qué procedimiento entregó el país. Todo eso establecido en el articulado transitorio de la Constitución Política de 1983. En tal fecha haremos tal cosa, y en esta otra haremos tal. Y el año 90 entregaremos el país. Eso quedó establecido en el articulado. Era como un gobierno, como un plan militar para la forma. Los ministerios, todos los ministerios hicieron, como quien dice, un acta de entrega del país que entregaban en cuanto al sector correspondiente. Un documento importante, nadie ha destacado jamás, pero debe estar puesto, por lo menos en el Archivo Nacional deben estar los libros donde cada ministerio entregó su ejemplar para dejar constancia de cómo se entregaba al país. En marcha, en progreso, en armonía en la ciudadanía y, bueno, y con el reconocimiento de muchos otros países. Así que eso yo creo que el legado del señor Pinochet, que puede estar descansando muy en paz porque lo hizo bien. A la generación joven que no conoce la historia, porque aquí la historia de Chile la han escrito los comunistas. Eso es dicho, no solo, no estoy exagerando, es la verdad. La han escrito los comunistas. O sea, cuando Gonzalo Vial dijo públicamente que el informe Rettig, que es parte de la historia de Chile, se supone oficial, lo había basado en los informes del archivo de la Vicaría de la Solidaridad y el jefe del archivo era un alto jefe comunista, uno dice, esa versión es una versión comunista. Es obvio, un comunista no puede escribir una versión objetiva de la historia porque ellos no son objetivos. Entonces, el Partido Comunista ha escrito la historia de Chile. Ellos dicen, y por eso que les interesa dictar una ley que meta preso al que diga otra cosa, y lo llaman negacionista. Porque no se puede escribir la historia de Chile real, porque ellos lo funan a uno, lo persiguen. Entonces, en ese sentido, la izquierda ha dominado ampliamente la opinión pública. Entonces han demonizado a Pinochet. No se puede nombrar a Pinochet en Chile, perjudica nombrarlo. Han descrito esos 16 años y medio como un periodo horrible, ¿no? En circunstancias que la gente vivía mucho más tranquila que hoy. Los que vivimos ese tiempo y vivimos hoy sabemos que vivimos mucho mejor entonces. Teníamos más libertad, todos tenían más libertad. Los comunistas tenían más libertad, porque ahora los comunistas como particulares también los asaltan y les roban las casas. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí se necesitan otros 50 años para que se escriba la verdad, porque la gente ahora no se atreve, porque la castigan y la amenazan. El proyecto no ha salido, pero está en trámite, el proyecto que castiga con 3 años y 1 día
al que dé una versión distinta de la historia. Entonces estamos bajo una dictadura en ese sentido, no tenemos libertad de opinión, porque se recibe un castigo inmediato al que ejerce la libertad de opinión. Hay un solo historiador que se ha dado cuenta de eso, que es Paul Johnson. Paul Johnson escribió un libro que se llama Héroes, en que dice eso, dice, el KGB demonizó a Pinochet y tuvo éxito, dice. Antes de caer el KGB en el basurero de la historia, tuvo ese éxito. Demonizó a Pinochet en todo el mundo, y en Chile también. Pero él dice, Paul Johnson, yo lo considero un héroe a Pinochet, dice, y lo pone en su libro Héroe como tal, porque yo conozco los hechos, dice, pero en Chile no conocemos los hechos. Las personas que mantienen los hechos son muy pocas. Nombro al historiador Gonzalo Rojas Sánchez, entre los pocos que mantienen en alto la versión correcta de los hechos. Y tenía el don de proyectarse. Realmente tenía las condiciones para ser un estadista. Por eso la modernización que se hizo de todos los sectores del país, en gran medida tienen su sello personal y su impulso personal para concretarlo. Algunos eran muy profundos cambios en el país, profundos cambios que significaban grandes recursos en un país que todavía estaba, digamos, marchando a paso lento en su recuperación económica, que había llegado a... Y para qué decir nada, las situaciones de crisis internacionales abordadas por el general personalmente, con la colaboración incondicional de los otros miembros de la Junta, para enfrentar estos problemas internacionales que tuvimos, digamos, en todo el proceso del gobierno militar, tanto en el frente norte, digamos, por decir, sin nombrar países, y también por el frente oeste, donde efectivamente el país se vio realmente en peligro de enfrentar un conflicto armado. Conducido, en cuanto a Chile se refiere, personalmente, por este caballero, que era este gran presidente que fue capaz de enfrentar estas crisis y evitar la guerra. Y todos integramos a hacer lo que estamos haciendo. Si todos tenemos un objetivo, que es levantar a la nación. No se trata de levantar una parte, se trata de levantar todo el país. Yo diría, el legado, en primer lugar, es dejar un país en marcha. Un país que va en camino de un progreso sostenido. Creo que hay un legado muy importante y que, dejando las Fuerzas Armadas el poder, fue posible mantener un proceso sostenido de expansión en la economía chilena en los gobiernos anteriores, hasta, yo diría, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en que ahí se produce un punto de inflexión, sin lugar a dudas, en lo que había sido la trayectoria económica del país. En segundo lugar, haber dejado una institucionalidad, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, en la cual prevalecía, lo que comentábamos recién, el orden de la democracia en sus dos dimensiones, en la dimensión de gobierno y en la dimensión de la responsabilidad individual. La democracia como forma de vida y la democracia como forma de gobierno. El imperio del Estado de Derecho, la separación de los poderes, el Banco Central autónomo e independiente, los poderes compensadores dentro de la Constitución, con un fuerte poder presidencial, pero con poderes compensadores en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial autónomo e independiente, en la presencia de un tribunal constitucional que vela por la constitucionalidad y la institucionalidad del país, un Banco Central autónomo e independiente, que de alguna manera limitaban el poder presidencial. Creo que se dio una institucionalidad que hizo posible la permanencia de esta situación de progreso en el país por un periodo extenso de tiempo. En horas difíciles para la patria, estuve dispuesto, y lo estaré siempre, a enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia, sin temores ni vacilaciones, teniendo como fundamento permanente el juramento de honor con que inicié mi carrera militar, que me obliga a entregar hasta mi último aliento por amor a la patria, que me vio nacer y crecer. Hoy quiero agradecer a todos los que han colaborado con entusiasmo, lealtad y entrega en la tarea de recuperar la paz, la libertad y la democracia
así como haber sentado las bases que posibilitaron el progreso que hoy nos enorgullece. Y la última herencia, a mi juicio, el compromiso con el país, en el sentido de que él fue un conductor del pronunciamiento militar en que asumió el compromiso de entregar el poder, de velar para que en un momento determinado existiera una plenitud democrática. Hay una herencia de un cumplimiento de compromiso que para mí es muy importante. No nos confiemos en los logros alcanzados durante estos últimos 16 años, pues las obras humanas suelen ser frágiles y destruirse con sorprendente rapidez. Para avanzar hacia nuevos y mejores horizontes, debemos mantenernos constantemente alerta frente a los siempre dispuestos a socavar las bases del crecimiento y de la convivencia pacífica. Cuando uno analiza la trayectoria del gobierno militar y luego observa lo que se ha escrito, lo que se ha comentado, lo que se ha leído, hay un sesgo realmente tan manifiestamente arbitrario en lo que se comenta del gobierno militar, que creo que iniciativas de esta naturaleza que hacen posible que personas que tuvieron algún grado de participación directa o indirecta puedan dar a conocer sus puntos de vista, yo lo considero extremadamente valioso para que en la historia de Chile finalmente quede la auténtica realidad, lo que pasó, lo que no pasó, lo bueno y lo malo, como ocurre con cualquier trayecto en la historia de un país. La historia real. Chile 1970-1990. Dado que la izquierda se ha dedicado a escribir la historia, haciendo desaparecer gran parte de ella, falseando y adornando la realidad de los hechos. El documental La Historia Real, Chile 1970-1990, muestra el lado que se ha ocultado en Chile por 50 años. Se busca enseñar a quienes fueron educados con información falsa e incompleta y que no vivieron la época. Una verdad escrita en la experiencia personal de quienes sí la vivieron. Se usaron imágenes reales de lo que sucedió en Chile. Una verdad que la prensa no cuenta, pero que existe. Si usted desconocía la realidad que se exhibió, esperamos que ahora se dé cuenta que le mintieron todo el tiempo. Todos somos chilenos. Tenemos que querer nuestro hermoso país. Cuidarlo de ideologías totalitarias, internas y externas que dañen nuestra libertad. Los chilenos siempre debemos ser libres. ¡Viva Chile!